Dios les bendiga a todos. Les saluda nuevamente su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos vamos a continuar con lo que es esta serie de lecciones, cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. En estos momentos vamos a estar en lo que es la lección número 19. Y aquí vamos a estar hablando un tema que realmente no solo podemos decir que es necesario tener el conocimiento, sino que es un mandato tener el conocimiento para poder compartirlo a otros. Y es sumamente necesario porque tiene que ver con el plan de salvación. Vamos a estar hablando de esto en esta lección. Para ser un buen intérprete debemos saber el plan de salvación verdadero. ¿Y por qué razón mencionamos estas palabras? Bueno, si bien es cierto, esto que hablamos como por ejemplo el plan de salvación, debe ser algo que todos lo tomemos en cuenta y es por las razones de que cuando hablamos de plan de salvación, pues una persona no puede llegar y creer que va a enseñar la Biblia, pero no le va a mencionar a las demás personas cómo es que debe ser salvo. ¿Qué es lo que debe hacer para ser salvo? ¿Qué es aquellas características que la Biblia enseña para alcanzar la salvación? Es importante que conozcamos muy bien la Biblia, pero imagínense qué error más grande sería conocer muchos aspectos de la Biblia, pero cuando llegamos a lo que es el tema de la salvación, erremos. Eso sería algo muy, pero muy dañino. Y lamentablemente a lo largo de la historia esto ha sucedido. Muchas personas han tenido el gran deseo por estar bien con Dios, pero van al lugar menos indicado, al lugar incorrecto, donde temas doctrinales se enseñan mal, pero ¿qué es lo primero que desean? Estar bien con Dios. Y cuando llegan a este punto, la salvación o el plan de salvación que enseñan es erróneo, es inadecuado, no los va a acercar a estar bien con Dios. Y es en esta lección donde vamos a estar hablando de este punto, qué es lo que nos enseña la Biblia en cuanto al plan de salvación. Muy bien. Vamos a ver que cuando hablamos del plan de salvación es probable que nosotros veamos estos puntos siempre y no solo eso, no solo que es probable, sino que realmente los debemos ver siempre. ¿Cuáles son esas características del plan de salvación? Si bien es cierto, la pregunta debe estar allí, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto al Evangelio? Para ello, debemos irnos a lo que es la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Si nosotros vamos a esa carta, ahí vamos a encontrar una respuesta adecuada y que sale de la palabra de Dios. Si vamos al capítulo 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente en los primeros versículos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Escúchese bien, él va a decirles el evangelio que os he predicado. Y es lo que nosotros debemos predicar hoy. El plan de salvación, todo lo que tiene que ver en cuanto a cómo debemos alcanzar nuestra salvación. ¿Qué es lo que sucede? Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Sí qué? Si retenéis. Bueno, aquí ellos ya habían obedecido, pero vamos a ver qué dice, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió él? Vamos a aquí dar características de qué es el Evangelio y después vamos a hablar de estos 5 puntos que vemos acá. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí nosotros estamos viendo que se habla de la muerte de Jesús. Dice también y que fue sepultado
pero también y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí se nos dan características importantes del Evangelio. El Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas de salvación. Y aquí se presenta, o el apóstol Pablo les está mencionando a ellos, el sacrificio de Cristo, que es su muerte, pero que también fue sepultado, pero que también Él resucitó. Y no solo decir resucitó, sino que Él muestra y da evidencia de varias personas que atestiguaron la resurrección de Jesús. Esto es importante, pero cuando hablamos de esta información, hay que entender que no solamente es decir yo creo, no, sino que hay que considerar estos 5 puntos que están allí. Estos 5 puntos que tenemos aquí proyectados en pantalla, el oír. Las personas deben oír, y esto no es solamente decir, ¿usted cree que Jesús murió, fue sepultado y resucitó? No, realmente explicar con libro, capítulo y versículo esta información, y que tengan la evidencia adecuada y que puedan escuchar y entender el plan de salvación, escuchar lo que hizo Jesús y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos con base a ello. Creer, estar convencidos y obedecer ese evangelio. Dice la palabra de Dios en el oír, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Para el creer tenemos mucho texto que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, Marcos 16:16. Es algo importante que Jesús le está diciendo en ese texto a sus discípulos, a los apóstoles. Cuando Él resucitó de entre los muertos, los comisiona y les da estas palabras. Confesarle. Vamos a ver textos que mencionan esto, esta palabra tan importante, el confesarle, el decir, el invocarle. Es algo que hay que hacer delante de todos. El arrepentirse. Dios ha declarado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es lo que Él quiere. Y es algo que todos debemos buscar siempre hacer. Hechos 17:30. El bautismo, bautizarse, arrepentidos y bautícese. Vamos a entrar a estos detalles ahorita mismo, pero no es solamente creer. Estos son los 5 puntos que toda persona debe considerar cuando se le predica el Evangelio. Oír, creer, confesarle, arrepentirse y bautizarse. Pero vamos a aprenderlos un poco mejor con un ejemplo. Y vamos a ver que el plan de salvación es fundamental en un buen intérprete siempre. Para ello, para este ejemplo que vamos a ver, vamos a aclarar un poco más lo que es el oír, el creer, el confesarle, el arrepentirse y bautizarse. Y para ello, vamos a ir a este texto. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículos 21 al 42. Cuando nosotros leemos este texto del libro de los Hechos, aquí hay datos que son sumamente importantes y que son sumamente necesarios aclarar. Este capítulo 2 nos muestra el establecimiento de la iglesia. Aquí nosotros vamos a ver algo sumamente importante a lo largo de la historia, el establecimiento del reino, el establecimiento de aquello en el cual aquellos que hemos obedecido hemos sido añadidos por el Señor. Somos parte de la iglesia de Cristo, aquellos que hemos obedecido el plan de salvación que está en las Escrituras. Y ese plan es
con estas palabras que acaba de introducir: el oír, el creer, el confesarle, el arrepentirse y bautizarse. Pero vamos a ver un ejemplo con base a este texto. Pero vamos a ver un poquito lo que es el contexto o hacer un poco mención acerca de ello. Si bien es cierto, nosotros vemos que en Hechos, o lo que escribe aquí Lucas, pues él relata cómo los discípulos estuvieron con Jesús y pues bueno, Jesús les dice que se queden en cierto lugar, ¿verdad? Que se queden en Jerusalén, que se queden allí, porque ellos iban a ser investidos de poder. Jesús estuvo apareciéndose por 40 días y pasaron 10 días, 50 días después de la Pascua se da lo que es la fiesta de Pentecostés, una de las fiestas judías, donde todas las personas que eran de o parte de lo que era el pueblo de Israel, estas personas que vivían en muchos lugares del mundo conocido, venían a este lugar y llegando hacia este lugar lo que hacían es pues reunirse y hacer lo que llevaba a lo que era esta fiesta. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría, pues en este momento tan importante donde todos estaban aquí, pues es allí donde se establece la iglesia. Y podemos ver cómo en su contexto del capítulo 2, en los primeros versículos, cómo los apóstoles son embestidos de poder y ellos empiezan a hablar en otros idiomas. En el versículo o en los versículos del 8 al 10, ellos hablaban en varios idiomas conocidos. Las personas se maravillan porque los escuchaban hablar en la propia lengua en que ellos habían nacido, las maravillas de Dios. Y es aquí donde todas las personas, al maravillarse, al ver esto que está aconteciendo, se unen, se juntan. Y es aquí donde también sucede que algunas personas malintencionadas empiezan a decir: oh, aquellos están borrachos, aquellos están llenos de mosto. Bueno, es aquí donde nosotros vemos cómo en el versículo 14 dice que aquí en el capítulo 2 específicamente, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, Pedro alzó la voz y aquí dijo: varones hermanos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea de vuestro conocimiento. Y aquí empieza a decirles a ellos que ellos no estaban ebrios como ustedes o como vosotros suponéis, porque apenas es la hora tercera del día, sino que esto que está aconteciendo es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y él cita aquí lo que es Joel 2, como del 26 al 32. Y en este texto de Hechos capítulo 2, del 15 al 20, nosotros vamos a encontrar, o del 15 al 21, cómo se está hablando de lo que está aconteciendo aquí. Aquí en este texto, nosotros vamos a estar viendo estos tres puntos. ¿Cuáles fueron las reacciones ante la predicación del Evangelio en Jerusalén? Vamos a ver las reacciones que se dieron ante la predicación en Jerusalén. ¿Y por qué es importante hablar de las reacciones? Vamos a ver que las personas lo escucharon. Vamos a ver que las personas invocaron el nombre del Señor. Vamos a ver que aquellas personas se arrepintieron. Vamos a ver que aquellas personas pues escucharon, creyeron, se arrepintieron, le confesaron y como 3,000 personas fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Vamos a ver qué importante es esto y en estos tres puntos, ¿por qué quise compartir estos puntos así? Bueno, vamos a ver que el texto nos menciona que esto acontece, pero la idea de esto es que nosotros veamos que cuando se predica el Evangelio, un buen intérprete debe procurar que las personas entiendan lo que la palabra de Dios dice.
aquella persona va a procurar apelar a su intelecto, va a apelar a su sensibilidad. Ellos fueron quebrantados porque se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y lo que eran y quién era Jesús. Pero también el mensaje apeló a su voluntad. Ellos, aquellos que fueron como 3,000 personas las que obedecieron. Así que es importante esto. ¿Por qué razón? Muchas veces se tiende en ciertos lugares a utilizar la palabra y no se predica el plan de salvación adecuado. Y las personas solamente buscan apelar a sus emociones, a su sensibilidad. Las personas lloran, pero realmente no están entendiendo lo que deben hacer. No están entendiendo con toda claridad cuál es el sacrificio de Cristo. No están entendiendo qué es lo que deben hacer para ser salvos. Han escuchado errores como levante la mano y vamos a hacer una oración por usted. Eso es error porque no aparece en la Biblia y no es lo que enseña la Biblia para ser salvo. Este texto que vamos a ver aquí nos va a demostrar a todos nosotros cómo se predica el Evangelio, cómo Pedro predicó aquí el Evangelio y todos los que estaban allí, y cómo aquellas personas lo entendieron, cómo aquellas personas fueron quebrantados, compungidos de corazón y obedecieron el Evangelio. Vamos a ver estos 3 puntos, vamos a irlos desarrollando poco a poco. Si nosotros vamos a lo que es los primeros versículos, por ejemplo, dice este texto y vamos a ir desarrollándolo. Dice del 21 en adelante. Y vamos a ver por qué leo el 21. Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sobre los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, dice el 29, veamos aquí, varones, hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y dijo, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, dice, porque siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora Pedro es aquí hablando de que todos fueron testigos. Dice el 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí está hablando de lo que ellos tuvieron, el poder milagroso. Ellos fueron dotados milagrosamente, los apóstoles, y era lo que ellos estaban viendo.
Dice el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, dice el 36, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a leer el 37 y 38. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En el 38 Pedro dice aquí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vamos a estar explicando detalles que tienen que ver en cuanto a la obediencia al Evangelio. En cuanto a esta parte B del capítulo o versículo 38, recibiréis el don del Espíritu Santo. Les ruego que vean las lecciones que he estado dando anteriormente en cuanto a esta palabra y que tiene que ver con poder milagroso que provenía y que se originaba del Espíritu Santo, que se daba por medio de la imposición de manos de los apóstoles de acuerdo a la armonía en cuanto al contexto del libro de los Hechos, y que esto se daba en el siglo primero de la iglesia para que fueran confirmados. Pero vamos a hablar en estos momentos de estos tres puntos. Entendieron el Evangelio, vamos a ver compungidos por el Evangelio, y también lo que es obedecieron el Evangelio. Vamos a ver que en estos tres puntos y en este texto notaremos que aquellas personas escucharon el Evangelio, lo entendieron. Vamos a ver que lo creyeron, aquellos que dijeron, ¿qué haremos? Aquellas personas pues le confesaron, como dice el 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. También vamos a ver que se arrepintieron y fueron bautizados como 3,000 personas. Cuando nosotros hablamos que la palabra entendieron el Evangelio, aquí nosotros notamos con toda evidencia y claridad que el apóstol Pedro junto con los 11 les están dejando a ellos claro qué es el Evangelio. Lo que dijo Pablo allá en 1 Corintios 15, muerte, sepultura y resurrección. Y que también ellos fueron testigos. Ellos escucharon por aquellos que hablaban otros idiomas, pero nosotros vemos algo aquí maravilloso. Todos entendieron el Evangelio. Todos entendieron estas palabras. Todos entendieron cuál es el plan de salvación de Dios. Así que esto no era ningún problema. Aquí todos pudieron oír, pero oír, entendamos con esta palabra, es que ellos pudieron razonar correctamente, pudieron comprender bien las palabras que el apóstol Pedro estaba diciéndoles, junto con los 11. Entonces, aquí nosotros podemos también ver que el texto nos dice que ellos oyeron o escucharon. Si nosotros leemos solo el versículo 37, dice, al oír esto, todo lo que habló Pedro, todo lo que les dijo aquí junto con los 11 a ellos. Aquí unos dijeron, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro. Ellos realmente entendieron lo que estaba sucediendo aquí. ¿Y qué fue lo que ellos escucharon? ¿Qué fue lo que ellos entendieron? Ellos escucharon quién era Jesús y qué fue lo que ellos habían hecho. Aquí el texto nos deja claro en el versículo 22
que Jesús fue confirmado. Ellos pudieron comprobar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Así que no podían tener la duda de que realmente aquel que resucitó de entre los muertos es el Cristo, el Mesías prometido. Así que ellos debían tener claro esto. También a ellos se les deja claro algo, y sabiendo que las escrituras hablaban también de esto y que esto ya estaba en la mente de Dios. Su muerte, Jesús iba a morir. Aquí nosotros vemos cómo se ejecuta el plan de redención. Aquí nosotros podemos ver cómo se les deja claro a ellos. Jesús murió. Jesús, siendo inocente, murió en aquella cruz. Es importante esto, pero no solo esto. Imagínense que se les diga a ellos, Jesús murió y ustedes lo entregaron a manos de los inicuos, a los romanos. Lo entregaron como que si fuese un malhechor. Él fue inocente. Veas el versículo 23. Ustedes hicieron esto. Ustedes hicieron lo malo. Ustedes le entregaron. Él no hizo nada. Entregaron al rey. Eso fue lo que hicieron ellos. Y alguien que no pecó. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte. Era imposible que quedara ahí. Dice el 24 de Dios. Aquí vemos que Él resucitó. Hay que entender en su contexto y todo claro que en armonía tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en lo que es la resurrección. Él fue resucitado de entre los muertos porque era imposible que quedara allí. Ellos escucharon entonces aquí en este texto que Jesús murió, que Jesús fue sepultado, que Jesús resucitó. Ellos escucharon el Evangelio. Así que aquí podemos ver en Hechos 2, 22 al 36, lo que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 15, del 1 al 6. Ellos escucharon que murió y que su alma no fue dejada en el Hades, que su cuerpo no vio de lo que era la corrupción, no llegó a la descomposición del cuerpo. A diferencia de David, su tumba estaba con el cuerpo, pero la de Jesús no. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Ellos pudieron escuchar con toda claridad la profecía de David allá en Salmo 16:11 y Salmo 110:1. Ellos vieron que de la descendencia de David, según la carne, vendría el rey. Él era el rey. Jesús es el rey de reyes. Ellos debían comprender esto y ellos le entregaron. Imaginémonos la mente de ellos, cómo estas palabras estaban retumbando en sus oídos, algo tan fuerte al darse cuenta de la verdad, al darse cuenta que Jesús sí es aquel Mesías prometido, el ungido de Dios, el Salvador. Ellos entendían muy bien estas palabras, pero ahorita había un gran dolor. Ellos estaban sintiendo algo grandemente en ellos, que ahorita hablaremos con más claridad. Pero también el escritor les deja claro a ellos que ellos fueron testigos de la resurrección. Veas el versículo 32. Personas vieron esto. Recordamos las mujeres judías, Mateo 28 del 1 al 10. Habían testigos. Recordamos en 1 Corintios 15 que lo mencionamos ahorita, la aparición a más de 500 o como a 500. ¿Vemos esto? Habían testigos de que realmente esto sucedió y que le vieron resucitado de entre los muertos, venció la muerte, no quedó él en el Hades, su cuerpo no se descompuso. Qué importante y duras estas palabras. Saben, la historia
también da información en cuanto a lo que es la resurrección de Jesús, en cuanto a eso, como por ejemplo el historiador Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos 183.3 o Tácito en Anales 15.44, 2 y 3 o Plinio escribió una carta al emperador y habló acerca de esto. Así que a través de la historia podemos darnos cuenta que realmente Jesús resucitó. Pero ¿cuál es el libro que nos da a nosotros más veracidad? Un libro que a lo largo de la historia se ha mantenido firme, a pesar de que muchos escépticos, muchos enemigos de la verdad han intentado destruirlo. Aquí está la palabra de Dios, el libro que nos da a nosotros evidencia histórica de que realmente esto fue veraz. Y es algo que nosotros debemos tener claro y firme. Y todas las personas que quieran obedecer, cuando se les predique el Evangelio, que se les predique que Jesús es el Hijo de Dios, que se les predique que Él murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y esto hay testimonio. Que se les predique esto, porque la palabra de Dios nos muestra que a ellos se les predicó el Evangelio. Ellos escucharon que Jesús es el Cristo. Ellos escucharon que es el Mesías prometido, su muerte, sepultura y resurrección. Pero no solo esto, sino que también escucharon su exaltación, que se le dio toda autoridad como rey, toda autoridad, todo derecho. Él como rey debemos darle toda honra y gloria y sujetarnos a sus leyes. ¿Qué pasa aquí con esto? Vamos a ver, recuerden que es importante esto. Como autoridad hay que sujetarnos a Él. Y no podemos olvidar las palabras que les dijo a sus discípulos allá en Mateo 28:18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante tomar en cuenta estas palabras, porque aquí es una orden que Él está dando. ¿Qué pasa aquí cuando ellos escucharon? Bueno, nosotros podemos ver por la actitud de ellos que no solo escucharon, sino que creyeron, que estaban arrepentidos por lo que habían hecho y muestran su arrepentimiento. Con las acciones de ellos muestran que le están confesando como Señor y Cristo. Ellos le están confesando al Señor. ¿Y por qué razón vemos esto? Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, que este texto dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, vamos a ver primeramente qué es compungidos. Esto es quebrantamiento. Ellos tuvieron punzonazos. Esto es que ellos se compungieron de corazón, el corazón de ellos. Aquí vemos que el mensaje no solo apeló a su entendimiento, que ellos tuvieran el conocimiento apropiado del Evangelio, sino que apeló a sus emociones, a su sensibilidad, a que ellos sintieran lo que Jesús o lo que hicieron a Jesús, a que ellos sintieran que realmente ese sacrificio de Jesús en la cruz fue valioso y que Él es el Salvador. Ellos realmente se dieron cuenta de esto. Así que este dato debe ser tomado en cuenta. Ellos sintieron esos punzonazos en su conciencia al darse cuenta de lo que habían hecho. Ahora, ellos fueron quebrantados. ¿Por qué podemos decir eso? Imagínense, ellos sintieron quebrantados o se sintieron quebrantados al darse cuenta, razonando primero, con las pruebas, con la evidencia de que clavaron en la cruz al Mesías. Imagínense, ellos clavaron al Mesías. Aquí
Ellos clavaron en una cruz a quien se había profetizado que era el Cristo, que iba a venir. Ellos clavaron en una cruz a aquel que no cometió pecado, fue perfecto. Ellos clavaron, azotaron, escupieron, se burlaron, le habían negado. Muchos de ellos no le recibieron. A los suyos vino, dice Juan, y no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:11. El pueblo de Israel no le habían recibido como tal, muchos de ellos, porque vemos que en contexto muchos estaban allí, pero realmente muchos no hicieron lo adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Aquellas personas le están predicando. Aquí vemos que en este mensaje se les está diciendo a ellos qué fue lo que hicieron. Ellos se quebrantaron al darse cuenta de que Jesús, nosotros vemos que el Padre, aquí dice el texto en los versículos, dice en los textos que leímos acá. Sepa pues, versículo 33, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estas palabras son fuertes para ellos y ellos debían inclinarse a Él. Se le dio autoridad y debían de ponerse ellos bajo esa autoridad. Ellos debían de ponerle por encima de todos, debían confesarle, debían de invocarle como Señor y Cristo. Así que estas palabras son importantes. Cuando hablamos de que se le dio autoridad, la palabra invocar, confesar, epikaleomai, tiene que ver con cuando se pronuncia el nombre de Dios teniendo o decir su nombre divino. El judío tenía un gran respeto y ahora debían de invocarle, ponerlo por encima. A él se le dio autoridad y debían de confesarle como Señor y Cristo, como el ungido de Dios. La palabra Señor en hebreo era Adonai y en griego es Kurios. Y aquí que se le dijera a un judío que hiciera esto, ellos entendían que era ponerle por encima de todo, reconocer su autoridad, reconocer su divinidad, su poder y sujetarse a sus leyes. Entonces, este dato, ¿por qué es importante? Bueno, si nosotros regresamos al versículo 21, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque su autoridad y lo ponga por encima será salvo. ¿Qué es lo que dice su autoridad? Bueno, Pedro aquí les dice a ellos qué es lo que debían hacer. Cuando ellos preguntaron, se les da la información. Y aquí ya ellos escucharon, nosotros vamos a ver lo que van a hacer, muchos de ellos. Dice el versículo 38, leamos la parte A nada más. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Aquí vamos a ver cómo ellos obedecieron el evangelio. Pero aquí la pregunta es, ellos le dicen, ¿qué haremos? Ellos demuestran que entendieron. ¿Qué debemos hacer? Demuestran que le están reconociendo. ¿Qué es lo que dice su ley que debemos hacer, Pedro y demás hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Bueno, aquí esta pregunta tuvo una gran respuesta. Y aquí nosotros podemos ver que se les dice arrepiéntanse, primeramente arrepiéntanse. Vemos aquí que el plan de salvación involucra el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, tiene que ver con dar un giro de 180 grados, de no hacer lo mismo. Ellos debían de arrepentirse por todos los pecados que habían cometido. Así que era no hacer lo que hacían.
Ellos debían de hacer un giro total. Aquí hablamos de un giro en cuanto a cambiar completamente lo que hacían. Cambiar de mente, intelecto, sensibilidad y voluntad. A ellos se les dice bautícese. La palabra bautismo es sumergir bajo agua. Ellos entendieron el evangelio. Ahora también no solamente entienden que deben arrepentirse de los pecados que cometieron, sino que también debían de sumergirse bajo agua. ¿Por qué razón? Bueno, para bautizarse vemos que aquí no es aislado, es necesario que esto suceda aquí, el arrepentimiento y el bautismo. Así que esto es algo que se da, está ahí, que aparece aquí, nada más lo que hace separarlo, es una conjunción copulativa que hace separar los términos para poderlos definir, pero esto es algo que sucede allí, ellos debían de hacer esto. Ellos al haber creído, al haber escuchado el Evangelio, ellos debían también de confesarle, arrepintiéndose y bautizándose para el perdón de pecados bajo su autoridad. Así que aquí se les dice a ellos, cada uno debía de ser sumergido bajo agua. Cada uno debía de hacer esto. Qué importante estas palabras. ¿Y por qué razón? Bueno, cada uno necesita la salvación. Cada uno necesita hacerlo. Este dato es importante aquí y el escritor les deja claro a ellos algo. Deben hacerlo bajo la autoridad de Jesús. ¿Qué les dijo él a sus discípulos allá en Mateo 28:18? Bueno, él les dijo, toda autoridad me fue dada, ¿verdad? En el cielo y en la tierra. ¿Cómo debían de ellos hacer discípulos bautizándolos? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ellos debían hacer eso, someterse a la autoridad de Jesús. Así que en el nombre, aquí es entendiendo su pacto, es entendiendo sus leyes, es entendiendo que ellos se deben someter a lo que Él diga. Y aquí ellos debían de hacerlo. Al hacerlo, ellos le están confesando como Señor y Cristo. ¿Y para qué es ese bautismo? El texto dice el propósito. El propósito es para el perdón de pecados. Ese es el propósito del bautismo. Al bautizarse y tener ese perdón de pecados, sabemos que por consecuencia positiva, toda persona que obedece el Evangelio tiene relación con Dios. Esto quiere decir que tenemos comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Sin duda alguna tenemos comunión con Dios. Pero el bautismo aquí es importante en la posición que pone a toda persona y es en la condición de salvos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ellos obedecieron el Evangelio. Obedecer el Evangelio es una respuesta y es un resultado óptimo deseado. Aquí vemos que en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La de Cristo. Los que recibieron lo que se predicó aquí, ellos la recibieron, la entendieron, la acataron, se sometieron a esa autoridad. ¿Qué hicieron ellos? Dice, fueron bautizados, pero ¿quiénes? Dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. El texto nos aclara que en ese día como 3,000 personas obedecieron el Evangelio, entendieron el plan de salvación. Así que aquí se nos da una información que debe ser clara por todas las personas. Aquí vemos un resultado óptimo porque ellos recibieron la palabra, aceptaron los términos de Dios, aceptaron las leyes de Dios, aceptaron la voluntad de Dios, hicieron lo que debían de hacer. Lo que toda persona debe hacer es someterse a la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios quiera. Ellos recibieron su palabra. Qué bueno es esto. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, ellos
Aquí el texto nos dice, véase en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estas personas fueron añadidas a la iglesia también. Ellos fueron añadidos a la iglesia de Cristo y ahora, obedeciendo el plan de salvación, ya que lo obedecieron, debían de perseverar. Como así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que nosotros leímos allí, que dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, estas personas lo que debían de hacer era perseverar, mantenerse firmes, retener, después de que habían obedecido el plan de salvación, el oír, el creer, el confesarle, el arrepentirse y el bautizarse bajo la autoridad de Cristo. Aquí hay algo muy importante que todos debemos tomar en cuenta. Todo buen intérprete, escúchese bien, todo buen intérprete de la palabra de Dios debe tomar en cuenta siempre esto, porque ¿de qué nos sirve si no predicamos el evangelio bien? Si nosotros entendemos otros puntos doctrinales que son importantes todos, pero si el plan de salvación no lo comprendemos, si es lo que debemos predicar todos los días a las personas, si es importante el amor por las almas, predicarles el evangelio para que sepan que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, el Salvador, que murió y que fue sepultado y resucitó entre los muertos, y que hay que sujetarnos a su ley y que hay que entender el evangelio como tal, hay que creerle, hay que obedecerle, hay que arrepentirse y bautizarse, hay que confesarle. Es necesario todo esto. Sepamos siempre eso. La necesidad del oír, del creer, del confesarle, del arrepentirse y bautizarse. Siempre es algo que hay que decirle a las personas. Y vemos que aquí el mismo escritor nos dice a nosotros en el versículo 47 que aquellas personas que obedecían el evangelio, aquellas personas de esta manera eran añadidas a la iglesia. ¿Quiénes? Los que habían de ser salvos. ¿Cómo? Después de oír, después de creer, de confesarle, arrepentirse y bautizarse. No antes. Es de esta manera. Así que es muy importante que todos lo tomemos siempre en cuenta. Si le queremos decir a otros, siendo buenos intérpretes, ¿quiere obedecer el Evangelio? Hay que explicarle, este es un buen texto. Tenemos todo el libro de los Hechos, donde podemos ver ejemplos. ¿Quiere someterse a la autoridad de Cristo? ¿Ha entendido el Evangelio? Preguntas que hay que hacer siempre. ¿Lo ha entendido bien? ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios realmente? ¿Quiere confesarle que Jesús es el Señor y es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Quiere arrepentirse de sus pecados? ¿Quiere ser bautizado bajo la autoridad de Jesús para el perdón de pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Quiere ser añadido por Dios a su iglesia, a la iglesia verdadera, a la cual Él compró con su sangre, a la cual Él ganó? Hechos 20:28. ¿Quiere ser salvo de la ira venidera y de ir al infierno por la eternidad? Obedezca al Evangelio y manténgase en el Evangelio. ¿Quiere estar en paz con Dios y poder descansar por la eternidad? Es importante mencionar esto a todas las personas. Dios desea que nosotros prediquemos el Evangelio. Dios desea que nosotros compartamos esto a los demás. Y para ser un buen intérprete, debemos hacerlo. Como conclusión de este punto, debemos tomar en cuenta siempre la Biblia
es el libro más leído a lo largo de la historia. ¿Esto es bueno? Sí. Pero ¿saben? La Biblia es el libro más importante, por eso es bueno. La Biblia es el libro más lógico, más razonable, es el libro más claro, no se contradice en lo absoluto, se complementa, hay total armonía de principio a fin. Pero ¿saben? Es el libro que es el más mal entendido a lo largo de la historia. Y lastimosamente, muchas personas malintencionadas se han equivocado gravemente en decirles a las personas cómo es el plan de salvación. Si usted ha escuchado esta lección y es miembro de la Iglesia de Cristo, si es miembro de una congregación local de la Iglesia de Cristo, pues espero estar en armonía en este tema. Si usted no es miembro de la Iglesia de Cristo, estudie esta lección a profundidad y si así desea en algún momento tomar la decisión de obedecer al Evangelio, pues puede ponerse en contacto conmigo o con cualquier miembro de la Iglesia de Cristo, esperando que usted pueda obedecer el Evangelio tal como está en la Escritura. Así que esta es una lección más de lo que es cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. Recuerde, si usted quiere obedecer el Evangelio para llegar a ser un buen intérprete de la Biblia, debe conocer el plan de salvación, debe obedecerlo. Toda persona que ha obedecido, por lógica, uno de los puntos principales que debe tomar en cuenta para ser un buen intérprete es enseñar con veracidad el plan de salvación correcto que está en la palabra de Dios. Esperamos y espero yo en este momento que esta lección haya sido entendida. Que Dios les bendiga.